Buenas noches a todos, bienvenidos a esta clase de Santo Tomás de Aquino y el pensamiento actual. Vamos a desarrollar las ideas fundamentales de Santo Tomás antes de pasar a hablar en la próxima clase de la ley natural, el concepto de ley natural en Santo Tomás. No pasa el diapositivo. Ok. La clase pasada vimos principalmente estos temas: el divorcio entre razón y fe a partir del debate de Descartes con Hume y Kant, y cómo eso da lugar a dos posiciones extremas actuales: el neopositivismo, que solo considera verdad aquello que es empíricamente mostrable, objetivo, y el postmodernismo, que niega totalmente la racionalidad de las cosas. Esto hemos desarrollado ampliamente en la clase pasada y creo que puedo saltar este diapositivo. Pasamos entonces a ver a Santo Tomás en su contexto histórico. Santo Tomás vivió en el siglo XII, en un contexto en que el aristotelismo cristiano medieval únicamente conocía la lógica de Aristóteles y la física de Aristóteles. Es decir, de Aristóteles era ampliamente difundida su lógica y su física, mas no su metafísica, o lo que Aristóteles llamaba la filosofía primera. La filosofía primera fue rebautizado después por la persona que ordenó los libros de Aristóteles como metafísica. Santo Tomás, hay que tenerlo muy en claro, toma esta metafísica y esta lógica de Aristóteles y la usa como herramienta para dialogar desde la fe con la razón. Hay que tener esto muy en claro. Es falsa la versión de que Santo Tomás era un racionalista puro. Es un error totalmente equivocado afirmar que Santo Tomás no partía de la fe. Esa fue una versión que fue interpretada a finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, y que dio lugar a grandes problemas después en la edad moderna, tanto con la reforma de Lutero como con el iluminismo. La verdad es que Santo Tomás nunca dejó de ser agustino, nunca dejó de partir de la fe, y por lo tanto para él era básico creer para entender y luego recién entender para creer. Este era un círculo hermenéutico que siguió Santo Tomás fielmente. Primero la fe para entender y después el entender para creer. Entonces, tomando a Santo Tomás como ejemplo, nos podemos preguntar cómo dialogamos con el mundo actual a partir de Santo Tomás, que es la versión oficial de la Iglesia Católica, por lo menos su núcleo central. En primer lugar, hay que afirmar que Santo Tomás se le considera el padre de la teología católica en su núcleo central. Hay muchas cosas de Santo Tomás, por ejemplo, cuando habla de la naturaleza y de leyes naturales, en sí que no aplican. Pero el núcleo central, el núcleo metafísico, desde ahí se debe interpretar la modernidad. Y ese núcleo central de Santo Tomás parte de dos conceptos básicos. Uno es el concepto de la creación, el creacionismo, que es el núcleo central del judeocristianismo, y este creacionismo lo introduce Santo Tomás en la metafísica de Aristóteles, desarrollando una síntesis totalmente y radicalmente nueva, que es la metafísica de Santo Tomás. El otro punto central, el núcleo central de Santo Tomás, es la gran comisión que nos da nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, los versículos 19 y 20, donde nuestro Señor Jesucristo nos manda a ser discípulos a todas
las gentes del mundo, bautizándolas y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. En otras palabras, Santo Tomás parte su metafísica de diálogo con el mundo, diálogo racional con el mundo, a partir de estos dos actos de fe. El acto de fe en la creación y el acto de fe en que Jesucristo existió y que nos manda a predicar a todas las naciones. Veamos uno por uno estos dos elementos. ¿Saben? En primer lugar, que había especial en esa antigua alianza del pueblo judío que se constituye en pueblo de Dios, habitando en medio de pueblos que tienen muchos mitos. Es decir, la antigua alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob, y luego con Moisés, se realiza como pueblo judío que se constituye en pueblo de Dios que habita en medio de pueblos con muchos mitos. Hay que considerar que el concepto mito se considera hoy en día en algo negativo, se le ve despectivamente, cuando en realidad tiene un lado positivo. Hay tres autores que resaltan el lado positivo del mito, que es Gadamer, Popper y Feyerabend. Vamos a verlos uno por uno. Gadamer, en su libro Verdad y Método, resalta del mito que es un acto intelectivo que da sentido al mundo y considera que el acto de intelección en sí es la inteligencia que proyecta sentido sobre las cosas y sobre el mundo. En ese sentido, el problema del mito no es su simbolismo, el problema del mito es otro, sino lo bueno del mito es en realidad su simbolismo, porque es un simbolismo que da sentido al mundo. Vemos que acá damos la vuelta al mundo, al mundo moderno, que considera el mito como algo fabulístico, como una fábula, y vemos que lo que es rescatable del mito es su simbología, que da sentido al mundo, que es un acto de intelección por el cual proyectamos sentido a nuestro mundo que está en tinieblas. Popper va un paso más y afirma que la discusión libre de mitos en cierto lugar de la Tierra, que fue en las Islas Jónicas, en el siglo antes de Cristo, da lugar a la filosofía occidental tal como la conocemos hoy en día. Es decir, tal como comenzó la filosofía griega con los presocráticos, esta resulta de la confrontación de varias culturas con varios mitos y la discusión liberal y libre de estos mitos que dan lugar al pensamiento racional de la filosofía. Y por último, Feyerabend, esto no es muy sorprendente, acusa a un literato, Genófanes, y a un filósofo, Parménides, de fundar un racionalismo abstracto radical a partir de la filosofía clásica, de lo uno versus lo múltiple, lo necesario versus lo contingente, es decir, una filosofía tan abstracta, tan extremadamente racionalista, que se olvida de lo singular, del simbolismo, del detalle simbolismo. Bueno, estos son tres autores que revalorizan los mitos, pero que también definen cuál es el problema de los mitos. El problema de los mitos no es su simbolismo, como lo dicen estos tres autores, esa parte es la rescatable de los mitos, y nada tiene que ver con que sea verdadero o falso históricamente, estos símbolos. El problema de los mitos es que unifica tres partes de la sociedad en un solo y todo unido. Unifica
lo religioso, lo político, lo científico, en un todo unificado. Por eso que este triángulo, con las tres puntas de lo religioso, lo político y lo científico, están unificadas por el círculo. En otras palabras, lo científico, el oráculo, da letra a lo político, al rey, que es Dios, y que representa a lo religioso, los dioses. Y estos tres elementos están unidos en un todo, de tal manera que la sociedad es un todo unificado, inseparable, y donde estos elementos no se pueden distinguir. Lo nuevo de la alianza antigua del pueblo hebreo es que postula y se le revela, digo postular en sentido racional, y digo como creyente que se le revela el Dios creador. Un Dios creador que destruye el politeísmo, destruye el panteísmo, destruye el animismo de los mitos. En otras palabras, destruye el politeísmo porque no puede haber dos creadores, no es lógico. Es lógicamente demostrable que solo puede haber un creador. Destruye el panteísmo porque lo creado es diferente, se distingue del creador. Y destruye el animismo porque lo creado no tiene espíritu en sí mismo, al menos que Dios sustente el espíritu en él. Entonces, lo nuevo de el Génesis, primeros dos capítulos, es que desmitifica el contexto de mitos de la época en la cual vivía el pueblo hebreo en Medio Oriente. Era una especie de modernidad que desmistifica al dios sol, al dios tierra, al dios cóndor, porque te dice, esos dioses que tú llamas dioses son creados por mi Dios creador. Hay una diferencia entre el Dios creador y lo creado, y por lo tanto cae el politeísmo, cae el panteísmo y cae el animismo. Y con eso se separa estos tres elementos de lo religioso, lo político, lo científico, y podemos distinguir los elementos. Algunos dicen que se rompen. El iluminismo moderno rompe los tres elementos. Yo creo que en la historia de la creación lo que hace es distinguir, no romper los tres elementos. Distingue lo religioso como el Dios creador y el mundo como lo creado, es decir, lo político y lo científico como lo creado. Lo político, el rey como un ser creado que es falible o fiel, que es fiel a Dios o es infiel a Dios, que por lo tanto puede ser juzgado por la ley divina. Por lo tanto, el rey no es la fuente de la autoridad legítima de la ley, sino Dios. Y por otro lado, la creación es un mundo que queda abierta como interrogante. La revelación, las escrituras, son el mensaje de Dios para que entendamos el plan de salvación de Dios. Y el mundo en sí queda como una interrogante que sabemos que es creada por Dios y que es libre de ser investigada. El segundo elemento que nos muestra que Santo Tomás tiene un centro de fe en su metafísica es que reconoce que los pobres de Yahvé, reconoce que los pobres de Yahvé poco a poco aceptan al hijo de José y María como el verdadero Mesías y lo reconocen como el verdadero hijo de Dios. Y a partir de esta relación, Santo Tomás se toma muy en serio el mandato de Mateo 28, que dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las gentes y que les enseñemos a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado guardar.
Esto significa que Santo Tomás se toma en serio la predicación no violenta de los cristianos de los primeros 3 siglos, que por cierto fue una predicación no violenta. Y el hecho que se pueda predicar de manera no violenta implica hablar con el otro, no me digan que estoy loco, de loco que hablamos con el otro, pero hablamos con el otro como el otro no creyente. Yo creyente hablo con el otro como el otro no creyente. Y el hablar con el otro presupone hablar con una mínima esperanza de entendimiento. Es decir, espero que haya algo en común, el logos, la razón, por medio de la cual me pueda comunicar con el otro. Y el logos, la razón, se define según Santo Tomás como una participación del individuo, de la persona, en la razón divina. Es esta participación que todos tenemos nosotros como criaturas creadas a la imagen de Dios, esta participación en el logos divino, en la razón divina, la que nos permite comunicarnos. Y a esto apela Santo Tomás para dialogar a partir de la fe con la razón. Un diálogo que nos sirve como modelo de diálogo entre razón y fe es el diálogo que hace el arcángel Gabriel en la anunciación a la Virgen María de su concepción de Jesús. María ya tenía fe, pero pregunta ante el anuncio del arcángel Gabriel, anuncio que no es una imposición. Gabriel no la calla, no la manda a callar, no se impone, sino le anuncia delicadamente. Y María, frente al anuncio, no le toma un examen racionalista, inquisidor al arcángel Gabriel, tampoco le pregunta por las posibilidades de la concepción, que sería un tema kantiano, tampoco le exige una explicación biológica, tampoco le exige una explicación jurídica ya que ella está desposada, sino que con la fe que ella tiene, le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y ahí vemos que la fe que viene de Dios desciende a una naturaleza humana, racional, y la eleva por medio de la gracia a un diálogo entre razón y fe que es muy superior al diálogo que se realiza sin fe. La respuesta que recibe la Virgen María del Arcángel Gabriel no es una respuesta biológica, tampoco jurídica, sino es una respuesta grandiosamente religiosa. El ángel responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su poder te cubrirá con su sombra. Todos desearíamos una respuesta así. La respuesta del arcángel Gabriel no dice que el Espíritu Dios cubrirá un cuerpo horrible, una materia negativa, sino le responde con un misterio religioso, el misterio de la encarnación. Y María, que ya tenía el sí dentro de sí antes de hacer la pregunta, confirma con un sí que ya estaba. Ese es el modelo de un diálogo con la razón a partir de la fe. Hay otro modelo de diálogo entre fe y razón que nos puede servir de inspiración. Es el modelo del diálogo que hace San Pablo en el Areópago a los atenienses. Lugar interesante, Atenas, lugar de los filósofos. El apóstol San Pablo, esto está escrito en el libro de Hechos 17, en los versículos 22 en adelante. Vemos, acá está en la pantalla los versículos, entonces los resumo.
vemos que el apóstol San Pablo, en Hechos 17, se pone de pie en medio del Areópago y les llama la atención a los atenienses y resalta su alta religiosidad. Su alta religiosidad, porque entre todos los dioses que tienen una estatua al Dios desconocido. Entonces ahí engancha San Pablo y dice, a este Dios desconocido, a quienes ustedes adoran sin saber, a este vengo yo a anunciar. Y les lanza con toda la predicación de la palabra de Dios. Les dice que este Dios fue el que creó el mundo y todo lo que habita en él, que también creó los templos y que no habita en templos fabricados por manos humanas, que no es servido por manos humanas, como si tuviese necesidad de algo, sino que Él es el que da aliento a todas las cosas. Y hasta aquí va bien San Pablo con la predicación a los atenienses. ¿Por qué va bien? Porque esta idea de Dios creador es totalmente compatible con la noción de causa de Platón y Aristóteles. Por eso es que los atenienses lo escuchan con atención, inclusive se tragan toda esta crítica a su religiosidad de templos, de estatuas, etc. Sin embargo, hay que resaltar que la noción de causa de Platón y Aristóteles no es lo mismo que la noción de creador. La revelación de un creador es la revelación de un ser que da el ser de la nada y que sustenta el ser para que no caiga en la nada. Esa es la definición de creador, según Santo Tomás. Es diferente a la noción de causa de Platón y Aristóteles, pero no se opone. Por eso, hasta ahí, San Pablo va bien. El problema surge cuando anuncia que ese Dios se encarna en una materia, en un cuerpo, que los griegos consideran como origen del mal. Y peor aún cuando dice que esa materia, ese cuerpo, resucita. Ahí se burlan de San Pablo y lo rechazan. Ahí nos damos cuenta que siempre la fe, cuando dialoga con el mundo, va a tener un punto de puente, que es racional, y un punto de desafío, donde el anuncio del Evangelio desafía al ser humano a creer. Pero podemos ver desde dónde podemos hacer el diálogo con las filosofías actuales. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero empezar a hacer un diálogo desde Santo Tomás con la Escuela Austriaca de Economía para compatibilizar la doctrina social de la Iglesia con la economía de mercado, tal como la entiende la Escuela Austriaca de Economía. Como digo, este diálogo se hace a través de una intersección de horizontes, que en este caso, en el caso de Santo Tomás, es a partir del punto racional, a partir del logos. Quiero resaltar que el diálogo entre razón y fe, la armonía entre razón y fe que propone Santo Tomás, es equivalente a la síntesis que se realiza cuando una orquesta toca diferentes instrumentos de manera coordinada. Mientras que lo contrario sería un sincretismo, donde hay una serie de instrumentos que tocan cada uno por su lado separadamente, sin lograr emitir una música, una orquesta coordinada. Entonces, lo que hace Santo Tomás es realmente una orquesta coordinada, una síntesis a partir de la fe con la razón. No es un sincretismo, no es que la fe va por un lado y la razón va por otro. Esto lo quiero mostrar con los conceptos que usa Santo Tomás de los griegos. Vamos a ver primero los conceptos griegos, tal como lo plantean los griegos, y luego los vamos a ver cómo los reinterpreta y los sintetiza con el cristianismo Santo Tomás.
El concepto de causalidad para los griegos es el concepto de causa eficiente principal que con trabajo se transforma la naturaleza. Es decir, para los griegos, la causa eficiente principal era aquella causa que se une con algo preexistente, una materia preexistente, y la transforma. ¿Qué es la causa eficiente primera para Aristóteles? O sea, el motor primero realmente queda en duda, no se sabe a qué se refería Aristóteles. Otro concepto de los griegos es el concepto de substancia, que para los griegos es el mundo eterno. El mundo eterno está compuesto por sustancias y la máxima expresión de esa sustancia son los seres vivos, los animales vivos, y entre estos animales vivos hay un animal racional que es el ser humano. Otro concepto de los griegos es la materia, que para los griegos era algo negativo, era la cárcel del alma. Era visto como algo malo, era algo en lo cual estamos encadenados y no nos permitía ver las cosas tal como son. El concepto del libre albedrío se presenta en cierta manera en Aristóteles, quien admite cierto grado de casualidad, pero en realidad en los griegos más bien no hay libre albedrío, hay un determinismo total del destino, en especial en los estoicos, que consideraban que el libre albedrío consistía en justamente aceptar el destino preestablecido. El concepto griego de ideas lo toman de Platón, los griegos. Las ideas viven en un tropos, en un planeta, un tropos Uranus, olvidado, que ya no recordamos, pero si te portas bien, lograrás contemplar la idea del bien, de la verdad y de la belleza. Pero si te portas mal, y en eso consiste mal, reencarnas en la materia. Veamos ahora cómo estos conceptos son reinterpretados por Santo Tomás en una síntesis totalmente nueva. El concepto de causalidad, Santo Tomás lo transforma a partir de la relación en un Dios creador. No un arquitecto que transforma la materia, ojo, la idea del gran arquitecto es una idea equivocada. Dios creador no es un arquitecto que transforma la materia, sino es aquel que da el ser de la nada y aquel que hace permanecer el ser en Dios de tal manera que no caiga en la nada el ser. El concepto de sustancia para Santo Tomás es lo creado. Y la máxima expresión de lo creado son los ángeles y los seres humanos que están llamados a relacionarse con Dios. La materia, para Santo Tomás, es el mundo físico, lo corpóreo, que tal como lo revela el Génesis, es de naturaleza buena. Cuando Dios creó el mundo, vio el mundo y dijo, qué bueno que es. La naturaleza es ontológicamente buena. No es como los griegos que lo consideran algo negativo. Y el libre albedrío, para Santo Tomás, se expresa en alianza del pueblo con Dios que pasa por la fidelidad o la infidelidad. Y ojo, Santo Tomás conserva el misterio de la relación entre la libertad y la gracia. Es decir, existe el libre albedrío, pero hay un misterio al respecto. El misterio de cómo es posible que seamos libres y al mismo tiempo que seamos salvos solo por gracia.
Ese misterio lo conserva Santo Tomás. El mundo de las ideas, para Santo Tomás, estas ideas están situadas en la mente inmensamente infinita del Creador, no como una piñata llena de regalos, llena de ideas, sino que parten de su infinita inteligencia creadora. Y el mal no es el cuerpo para Santo Tomás, sino que el mal entra por el pecado original de la soberbia de querer ser como Dios. Por el pecado original, el libre albedrío humano se reduce únicamente a la posibilidad de decir no a Dios. Y esto se contempla en el misterio de la relación entre la libertad y la gracia. Como ven, Santo Tomás hace una síntesis radicalmente nueva de las ideas griegas. No es que Santo Tomás heleniza el cristianismo, sino Santo Tomás cristianiza al mundo griego. Es como esta idea tomada de la biología. En el núcleo tenemos el ADN que crea las proteínas y las transforma en un protoplasma totalmente nuevo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Para nuestro plan de desarrollo, nuestro proyecto de desarrollo de este diplomado, esto quiere decir que vamos a tomar el núcleo de Santo Tomás y reordenar desde este núcleo de Santo Tomás las ideas de la física, de la lógica, de la fenomenología, la filosofía de las ciencias, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la economía, la hermenéutica, etc. Y es también la forma correcta de proceder para todo católico frente a las ciencias modernas y al conocimiento moderno. Quiero resaltar que esto es algo que siempre han hecho los cristianos, el sintetizar la palabra con las ideas del mundo. Y lo quiero mostrar en base a la Biblia. Hay que considerar que los principios escriturales, la palabra, no son aplicables directamente al mundo en el que vivimos. Hay que considerar, y esto lo podemos ver en la misma Biblia, que hay una parte donde la palabra se concretiza en un mundo de estructura de nómades, donde hay un jefe de la tribu, una tribu nómade, que no poseen tierras por propiedad, que no producen, sino que recolectan y cazan, que a lo más están acompañados por un rebaño de ovejas móviles. También reconocemos en la Biblia un mundo de estructura agraria, una estructura donde hay un patrón con una especie de feudo, donde hay siervos y esclavos. Acá la palabra se concretiza de otra manera. Y también podemos ver en la Biblia partes donde hay un mundo de estructura citadina. Eso se puede ver cuando se analizan las partes y los relatos que giran alrededor de la ciudad de Jerusalén con el rey David. Y podemos decir que hay también en la historia una parte del mundo, una parte de la historia del mundo, que es de estructura industrial, totalmente desconocida por la Biblia, de la cual la Biblia no habla. Por ejemplo, en esa estructura industrial hay lo que se llama el empleado estable, un empleado estable que trabaja para un patrón por 6 meses, 1 año, o 3, 4, 5 años, lo cual era totalmente desconocido para el mundo de la Biblia. El mundo de la Biblia conoce al obrero de campo que trabaja, que es contratado por un día o por un par de horas, pero no conoce al empleado estable que trabaja meses y años para un mismo patrón. Claro, con excepción del mayordomo de un patrón, que era el que administraba la hacienda,
y el ayo, que era el instructor de los hijos. Esos sí eran trabajos estables en el mundo de la Biblia, pero eran la excepción. Vemos que la Biblia enseña que los escritores inspirados de las Escrituras siempre contextualizaban la palabra, que es Cristo, por medio de una nueva síntesis. Y lo voy a mostrar con otros ejemplos, no solo señalando que hay estas estructuras en la Biblia que son diferentes y que la palabra se contextualiza en cada estructura histórica de manera diferente, sino voy a señalar cómo lo hacen los autores del Nuevo Testamento. En primer lugar, Jesús pronunció su evangelio en arameo, pero a los autores bíblicos no les interesa la palabra literal en arameo de Jesús, sino escriben el mensaje de Jesús en griego koiné, en el Nuevo Testamento. Es decir, no les interesa la literalidad del mensaje de Jesús, sino les interesa el mensaje en sí, transmitido y contextualizado en el mundo actual. Por eso lo transmiten en el griego koiné, que no era ni siquiera el griego de los sabios, de los intelectuales, sino el griego popular, el griego que usaban los comerciantes. Otro ejemplo lo tenemos en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, donde el evangelista Juan identifica a Cristo con el Logos. El Logos, el principio que crea toda la tierra y todo el universo. Es un concepto griego que Juan lo identifica con Jesús, lo contextualiza. Otro ejemplo lo tenemos en el capítulo 3 de Juan, cuando el mismo Jesús habla del nuevo nacimiento. El renacimiento o nuevo nacimiento es un concepto griego de las religiones gnósticas griegas, ajeno al pensamiento hebreo. Por eso Nicodemo, a quien Jesús le anuncia esto, queda totalmente confundido y no entiende. Cree que tiene que volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer. ¿Por qué? Porque Jesús toma un concepto griego y lo contextualiza y le da un nuevo significado cristiano. Otro ejemplo es el que tenemos en Juan 17, en el Evangelio de Juan capítulo 17, donde Jesús dice que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. O sea, yo en ustedes y ustedes en mí. Este es un concepto griego de la participación del ser humano en la verdad, en la idea de la verdad. Esta idea era totalmente ajena al pensamiento hebreo, que solo concibía al hombre en distancia frente a Dios. Otro ejemplo de esta contextualización la tenemos en los capítulos 3 y 5 de la Epístola a los Romanos de San Pablo. San Pablo habla de la ley apelando al sentido jurídico romano y no menciona en ni un solo momento en esta epístola el nuevo nacimiento. Mientras que en la epístola dirigida a los corintios, que eran griegos, por ejemplo en 2 Corintios capítulo 5, San Pablo apela al concepto de nuevo nacimiento griego mediante la noción cristiana de nueva criatura. Y en ningún momento en esta epístola de Corintios habla de la ley. En general vemos que Jesús en el Nuevo Testamento habla de ser seguido, de seguir a Cristo como discípulos. Este modelo de un maestro que es seguido por discípulos es un modelo sacado de los filósofos griegos y sus discípulos peripatéticos, que lo acompañan a través de las ciudades, del campo, van conversando con él y van aprendiendo, van siendo educados. Ese modelo de enseñanza, de maestro con discípulo, no era conocido en el Antiguo Testamento. Apenas era conocido en la época de las sinagogas. Pero antes de eso, en el Antiguo Testamento, todo lo religioso solo giraba alrededor del templo en Jerusalén y el pueblo levita, que eran de donde se tomaban los sacerdotes. Entonces, el modelo de maestro con discípulos es un modelo griego que Jesús contextualiza
hacia sí mismo, hacia Él que es Cristo. Pero estos son ejemplos de cristianización de nociones griegas. No son ejemplos de helenización de algo hebreo, de Cristo. Por ejemplo, el logos se acepta, se toma, se contextualiza, pero se afirma que ese logos se hace carne, es decir, se hace materia, algo rechazado por los griegos. Ahí vemos que es un concepto nuevo. El nuevo nacimiento o el renacimiento de los griegos se toma, se reinterpreta como nuevo nacimiento, como nueva criatura, pero, ojo, se limita a la nueva criatura que es solo en Cristo, no en otro sitio. Para los griegos, todos renacían, todos tenían un nuevo nacimiento. Para el cristiano, solo el que nace en Cristo es nueva criatura. La participación del individuo en la verdad es tomada por Jesús y por los predicadores cristianos, los primeros cristianos, pero se considera que Jesús es la vid en la cual se permanece, que nosotros somos los pámpanos que permanecemos en la vid. Nuevamente vemos que se cristianiza el concepto. Entonces, ¿para qué queremos predicar en diálogo con la razón? En primer lugar, no para reducir a Cristo a algo griego, tal como nos acusan los hebreos, a los creyentes que seguimos a San Pablo. Los hebreos mesiánicos que creen en Cristo acusan a San Pablo de haber helenizado a un Cristo hebreo. Esto no es cierto. San Pablo cristianiza las nociones helenas. Tampoco queremos reducir a algo griego a Cristo, tal como nos acusan los protestantes que hace Santo Tomás. Santo Tomás no reduce el cristianismo a algo griego, sino cristianiza lo griego. Y esto es claramente sostenido en su discurso de Ratisbona por Benedicto XVI, donde defiende la cristianización de lo helénico ante esta acusación que tenían los protestantes y los otros filósofos frente a los católicos. En segundo lugar, queremos dialogar a partir de la razón con el mundo, no para deponer la fe judeocristiana sobre una mesa de la razón griega, la mesa que está abajo, y la fe separada por encima de la mesa, sino unir ambos en una nueva síntesis. Es decir, del diálogo fe-razón surge algo totalmente nuevo. Y esto es lo que buscó Santo Tomás, lo que realizó Santo Tomás y lo que tenemos que volver a realizar en nuestra cultura. Y por último, no predicamos en diálogo con la razón para demostrar racionalmente uno o alguno de los misterios divinos. Los misterios divinos no son demostrables racionalmente. El misterio es Dios visto en nuestra inteligencia finita. Y como es visto lo infinito desde lo finito, el misterio permanece en Dios como misterio. No lo podemos demostrar porque nosotros somos finitos y el misterio apunta al Dios infinito. Pero lo que sí puedo mostrar, no demostrar, pero indicar, es que el misterio no es absurdo, que no se opone a la razón. Esto significa que puedo armonizar el misterio con la razón, no demostrando el misterio, sino mostrando que el misterio no viola mi razón, no es absurdo. No es como dijo Tertuliano, creo porque es absurdo,
sino que la fe respeta la naturaleza racional del ser humano, aunque no es la fe reducible a lo racional, totalmente. Esto es importante, ¿por qué? Porque en lo que sigue, en las siguientes clases, vamos a partir de dos conceptos para compatibilizar la doctrina social de la Iglesia con la economía de mercado, tal como la entiende la Escuela Austriaca de Economía. En primer lugar, el concepto de hombre en Santo Tomás, de ser humano, y el concepto de hombre en Ludwig von Mises, que es uno de los principales representantes de la Escuela Austriaca, son totalmente compatibles. Ambos tienen intencionalidad en la acción, ambos gozan de libre albedrío y ambos tienen una racionalidad falible y también muy limitada. Esto es todo lo contrario a lo que se puede decir de la compatibilización de Santo Tomás con, por ejemplo, Marx. Santo Tomás se puede compatibilizar con Mises porque no tomamos el núcleo básico de Mises, sino la ciencia de Mises, que es la economía, y el concepto de hombre Mises, que es compatible con el de Santo Tomás. En cambio, Marx basa todo, absolutamente toda su filosofía, en la filosofía de la historia dialéctica de Hegel, que contradice fundamentalmente, sin excepción, a Santo Tomás. Es decir, todo el desarrollo científico de Marx se basa en esta dialéctica histórica, que es totalmente incompatible con Santo Tomás. Por eso es que no podemos compatibilizar a Marx con Santo Tomás. Por eso es que el magisterio condenó el comunismo. En cambio, sí podemos compatibilizar la Escuela Austriaca de Economía, por ejemplo, el concepto de ser humano de Mises con el concepto de Santo Tomás, o el concepto de economía como praxeología de Mises con Santo Tomás. La praxeología, o la economía entendida como praxeología para Mises, era entender la economía como una ciencia de las consecuencias no intencionadas de personas falibles que interactúan teniendo conocimiento limitado y estando ese conocimiento disperso entre millones de personas, y cómo a partir de esta interacción surge el mercado que coordina las acciones socialmente. Este concepto no es incompatible con Santo Tomás. Tenemos dos grandes hombres de la Escuela Austriaca de Economía, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, que cuando hablan que hay algo incompatible, que cuando hablan de algo que es incompatible con Santo Tomás, lo vamos a rechazar y vamos a buscar aquello que es compatible. Lo compatible de Mises y Hayek se refiere a la ciencia económica en sí. En Mises, la praxeología y su concepto de hombre; en Hayek, su concepto de orden espontáneo. La doctrina social de la Iglesia propone grandes principios de ética social totalmente compatibles con Mises, con Hayek y también con un autor actual de la Escuela Austriaca, que es Israel Kirzner. Pero cuando estos hablan de las cosas filosóficas últimas, ahí debemos discernir finamente y rechazar lo que no es compatible con Santo Tomás. Pero como les digo, la idea de praxeología, la idea de orden espontáneo y el concepto de ser humano de Mises y de Hayek son 100% compatibles, y esto lo vamos a demostrar con Santo Tomás. Los criterios para no errar en este proyecto y en cualquier otro proyecto de hacer compatible ideas de filósofos
de científicos con nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, es no intentar, esto es muy importante, es no intentar cristianizar a metafísicas que sustituyen a la de Santo Tomás. Tal es el caso de los falibles ejemplos de Marx y Hegel. Marx y Hegel tienen metafísicas que sustituyen a los de Tomás y por lo tanto es errado tomarlos. No debemos intentar cristianizar el núcleo metafísico de los autores que vemos, sino identificar muy bien el núcleo metafísico de Santo Tomás y compararlo con las filosofías con las cuales estamos dialogando. Para esto tenemos que identificar el núcleo científico de la filosofía con la cual estamos hablando y tomar aquello que es compatible y rechazar lo que no es compatible. Como les digo, ejemplos muy importantes para nuestro curso es tomar las nociones de praxeología de Mises y la noción de orden espontáneo de Hayek y la noción de empresarialidad de Israel Kirzner. Cosas que vamos a rechazar de estos autores austriacos son, por ejemplo, el núcleo neokantiano de Mises. En general, cuando estos autores hablan de las cosas últimas, los núcleos de sus respuestas a las respuestas últimas de la filosofía, los vamos a rechazar o los vamos a discernir por lo menos. Lo que vamos a tomar es aquellas partes de sus desarrollos científicos que sí podemos compatibilizar con el núcleo metafísico de Santo Tomás. En general, debemos ver que la relación entre fe y razón es análoga a la relación entre la gracia y la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe renueva totalmente la razón, al igual que la gracia renueva totalmente la naturaleza. Tenemos que rechazar la visión aún dispersa entre los católicos y combatida por San Agustín, que se llama la herejía semipelagiana. ¿Eso qué quiere decir? Que de abajo del círculo, la naturaleza tiene que hacer gimnasia ascética, y prepararse y subir por la flecha hasta la línea del medio para encontrarse en la mitad del camino con la gracia que baja desde arriba. Esto es semipelagianismo y ha sido rechazado como herejía por San Agustín. La naturaleza no puede, no es que tenga que prepararse, no puede prepararse por medio de sus propias fuerzas para recibir la gracia. Todo lo contrario, la gracia baja desde arriba del círculo, totalmente hasta el otro lado, hasta abajo del círculo, y recoge la naturaleza abajo y la eleva a una nueva síntesis, tal como lo podemos ver en este modelo. En este modelo, el círculo más íntimo es la razón humana, y el siguiente círculo concéntrico es la naturaleza, es decir, la parte más baja de este círculo, es la del medio en este círculo, y la gracia baja hasta penetrar íntimamente la naturaleza humana y la razón humana y la eleva a una nueva transformación. Es decir, la gracia penetra la razón griega y la transforma. En eso consiste la cristianización del helenismo. Y por supuesto, en ese proceso, algunos elementos de los griegos deben ser rechazados, y al seguir este ejemplo, cuando tomamos la Escuela Austríaca de Economía, algunos elementos de la Escuela Austríaca de Economía también deben ser rechazados. Ese es un modelo que no solo sirve para entender el diálogo entre razón y fe que hace Santo Tomás, no solo es un modelo que sirve para entender cómo vamos a dialogar con
en la Escuela Austríaca de Economía para entender que la doctrina social de la Iglesia es compatible con la economía de mercado, sino que es un modelo que sirve en general para dialogar con cualquier cultura. Es decir, la gracia penetra todas aquellas semillas del verbo esparcidas por todas las culturas del mundo. Y al penetrar la gracia, esas semillas de verdad esparcidas por todo el mundo, semillas esparcidas por el verbo, en cualquier cultura podemos encontrar una semilla que la gracia puede elevar a su máxima expresión y a partir de la cual podemos ampliar el círculo del diálogo de la razón con la fe hacia otras culturas, tal como vemos acá en los círculos que se van expandiendo. De todo este proceso deriva no solo un resultado religioso, sino se le agrega un resultado civilizatorio, del cual emergen la libertad religiosa, la libertad política, la libertad científica, que no hubiesen sido posibles sin el judeocristianismo. Y vamos a mostrar en el resto de este curso que aparte de emergir la libertad religiosa, la libertad política, la libertad científica, va a emergir también en este modelo civilizatorio la idea de economía de mercado libre como elemento civilizatorio de la modernidad. Muchas gracias y hasta aquí los he acompañado por hoy día. Buenas tardes.